¿Alguna vez has soñado con vivir en la Roma antigua? ¿Te imaginas paseando por el foro, disfrutando de los baños termales o quizás como un respetado ciudadano en el Coliseo observando a los gladiadores? Detengamos ese sueño justo ahí. La realidad es mucho más sombría de lo que las películas, series y libros nos han hecho creer. Para entender realmente lo que significaría vivir en la Roma antigua, vamos a seguir un experimento mental. Imagina que 3 personas de nuestra época son transportadas mágicamente a la Roma del siglo II después de Cristo, considerado el apogeo del Imperio Romano bajo el mandato de emperadores como Trajano y Adriano. Ana es una profesora universitaria de 45 años, con conocimientos de latín clásico. Marco, un atleta profesional de 30 años en excelente forma física. Y Elena, una médica de 35 años especializada en enfermedades infecciosas. 3 perfiles distintos, 3 perspectivas diferentes sobre una misma y cruda realidad. ¡Barbari! ¡Barbari!, gritan algunos transeúntes mientras nuestros 3 viajeros temporales caminan desorientados por una calle estrecha y maloliente del Subura, uno de los barrios más populosos y peligrosos de Roma. Acaban de recibir su primera lección sobre la jerarquía social romana. No importa cuán educados o capacitados sean en el siglo XXI, aquí son simplemente bárbaros, extranjeros, seres inferiores que no merecen respeto ni consideración. En la antigua Roma, la sociedad estaba rígidamente estratificada. En la cúspide, los ciudadanos romanos con todos sus derechos, especialmente los patricios, las antiguas familias aristocráticas. Luego venían los ciudadanos plebeyos, los libertos, esclavos liberados, los peregrini, habitantes libres del imperio, pero sin ciudadanía, y finalmente, en el escalón más bajo, junto a los esclavos, los bárbari como nuestros protagonistas. Para los romanos, el término bárbaro no solo designaba a alguien extranjero, sino a un ser culturalmente inferior que apenas merecía ser tratado como humano. Ana intenta comunicarse utilizando su latín académico, pero pronto descubre que su pronunciación es incomprensible para los romanos de a pie. El latín vivo, el latín de la calle, suena diferente al que ha estudiado. Civis Romanus sum, soy ciudadano romano, intenta decir para ganarse algo de respeto, pero su acento extraño y su vestimenta inexplicable solo generan desconfianza. Un comerciante escupe al suelo cuando ella se acerca a su puesto. Un guardia la observa con recelo, mano en la empuñadura de su espada. La realidad legal es aún más desoladora. Como bárbaros sin patrocinio de ningún ciudadano romano, nuestros protagonistas no tienen protección legal alguna. Pueden ser robados, golpeados o incluso esclavizados sin consecuencias. Los relatos históricos nos muestran que el destino de muchos extranjeros captados en Roma sin conexiones era precisamente ese: terminar en el mercado de esclavos, especialmente si no podían demostrar su condición de hombres libres mediante testigos o documentos, y la posibilidad de obtener la ciudadanía romana. Durante la República era prácticamente imposible para un extranjero. En la época imperial mejoró ligeramente, pero seguía siendo un proceso que requería años de servicio militar, 25 años en las auxiliares para los hombres, o el patrocinio de un ciudadano poderoso. El emperador Caracalla otorgaría la ciudadanía a todos los habitantes libres del imperio en el 212 d.C., mediante la Constitutio Antoniniana, pero estamos en el siglo II. Ese momento aún no ha llegado. Para Ana, Marco y Elena, la ciudadanía es un sueño inalcanzable. ¿Me entiendes? Yo hablar latinus
Marco intenta comunicarse con un vendedor de pan, gesticulando exageradamente. El hombre lo mira con una mezcla de confusión y desprecio. A pesar de que las lenguas romances modernas, como el español, el italiano o el francés, derivan del latín, la distancia lingüística es abismal. Es como si un hablante de inglés moderno intentara comunicarse con un anglosajón del siglo VIII. Palabras familiares ocasionales en un mar de incomprensión. El latín clásico que conocemos por los textos de Cicerón o César era principalmente una lengua literaria y formal. En las calles de Roma, la gente hablaba el latín vulgar, lleno de contracciones, expresiones idiomáticas y pronunciaciones que no aparecen en los manuales. Por ejemplo, la frase «ego volo aquam bibere», quiero beber agua, en latín clásico. En la calle sonaría más como «voglio aqua bebere», con sonidos ya en transición hacia las futuras lenguas romances. Helena, la médica, intenta pedir información usando términos médicos latinos que conoce de sus estudios, pero descubre que muchas palabras técnicas de la medicina moderna, aunque derivadas del latín, fueron acuñadas siglos después o tienen significados completamente diferentes en la Roma antigua. Infectio no existe como concepto. Bacteria es una palabra sin sentido para los romanos. Su conocimiento médico moderno se ve limitado por esta barrera lingüística insalvable. El multilingüismo era común en el Imperio Romano, especialmente en las provincias orientales y en los centros comerciales. En Roma, además del latín, podría oírse griego entre los intelectuales y comerciantes, mientras que en las provincias continuaban utilizándose lenguas locales como el celta, el púnico o el arameo. Para nuestros viajeros, quizás les iría mejor en una ciudad provinciana greco-parlante si alguno de ellos conociera el griego clásico, pero en la capital del imperio, su incapacidad para comunicarse eficazmente los marca inmediatamente como forasteros y potenciales amenazas. El pequeño grupo destaca como una llama en la oscuridad. Sus pantalones vaqueros, camisetas y zapatillas deportivas no solo parecen alienígenas para los romanos, sino que son profundamente inadecuados para la estructura social basada en la vestimenta. En Roma, la ropa no era solo una cuestión de moda o comodidad, sino un indicador inmediato de tu posición social, ocupación e incluso moralidad. La toga, esa prenda que imaginamos como típicamente romana, era en realidad un símbolo de estatus reservado para los ciudadanos romanos en ocasiones formales. Era tan compleja de poner, requería asistencia, y tan inconveniente para el día a día que muchos ciudadanos la evitaban excepto cuando era absolutamente necesaria. La mayoría de la población usaba túnicas de diferentes calidades según su estatus económico. El color púrpura estaba reservado para los más altos rangos y ciertos estilos estaban prohibidos para determinadas clases sociales. Marco, con su físico atlético, inmediatamente atrae miradas. Aunque su altura, 1,85, no sería completamente inusual. Algunos germanos y galos en Roma alcanzaban estaturas similares. Su complexión muscular desarrollada mediante técnicas modernas de entrenamiento tiene una apariencia diferente a la de los trabajadores físicos o soldados romanos. Un reclutador de gladiadores lo observa con interés desde una esquina, calculando cuánto podría valer en la arena, mientras un patricio de gustos particulares evalúa si le interesaría como esclavo personal. La higiene personal y el arreglo presentaban otro problema. Los romanos no usaban jabón como lo conocemos, sino aceite y un instrumento llamado estrigilo para raspar la suciedad y el sudor. El cabello cortado al estilo moderno, la ausencia de barba en los hombres, especialmente durante la época de Adriano, cuando las barbas eran moda,
el maquillaje contemporáneo en las mujeres, todo resultaría extraño. Helena, con su pelo corto profesional, sería particularmente llamativa, ya que las mujeres romanas respetables llevaban el cabello largo recogido en elaborados peinados que indicaban su estatus social. Incluso la postura corporal y los movimientos delatarían a nuestros viajeros temporales. Los romanos tenían una forma específica de caminar, de sentarse, de gesticular al hablar. El lenguaje corporal moderno, más relajado e informal, resultaría inmediatamente sospechoso. Ana comete un error crucial cuando, intentando mostrar respeto, extiende su mano para saludar a un comerciante. El hombre retrocede confundido. En Roma, el apretón de manos no era un saludo casual, sino un gesto formal que sellaba un acuerdo legal vinculante. Tras apenas unas horas en Roma, nuestros protagonistas comprenden que necesitan urgentemente cambiar su apariencia si quieren tener alguna posibilidad de pasar desapercibidos. El problema es que sin dinero romano, sin contactos y sin entender bien el idioma, conseguir ropa adecuada significa probablemente robarla, lo que los expone a castigos brutales si son capturados. Están atrapados en un ciclo imposible. Necesitan integrarse para sobrevivir, pero no pueden integrarse sin recursos que no poseen. La noche cae sobre Roma y nuestros viajeros temporales se enfrentan a una realidad aterradora. No tienen dónde dormir, no tienen qué comer, y sus modernos euros y tarjetas de crédito son trozos de papel y plástico sin valor alguno. El sistema monetario romano, basado en monedas de oro, aureus, plata, denario y bronce, sestercio y as, resulta completamente ajeno para ellos, y los precios de los productos básicos en relación con los salarios son desconcertantes. Un simple pan cuesta aproximadamente 2 ases, mientras que el alquiler mensual de una habitación en una ínsula, edificio de apartamentos, podría costar entre 1.000 y 2.000 sestercios anuales, dependiendo del barrio y la planta. Para poner esto en perspectiva, un legionario ganaba unos 900 denarios anuales, equivalentes a 3.600 sestercios, mientras que un trabajador no cualificado podría ganar entre 3 y 5 sestercios diarios. Helena hace cálculos rápidos. Sobrevivir en Roma con lo mínimo requeriría al menos 4 sestercios diarios por persona, solo para alimentación y alojamiento básico. Marco intenta vender su reloj digital a un comerciante, quien lo examina con sospecha. ¿Qué es este artilugio? ¿Magia? ¿Brujería? Pregunta mientras observa los números brillantes. Al final, ofrece 2 ases, confundiéndolo con un amuleto extranjero de dudoso valor. Marco, frustrado, comprende que los objetos tecnológicos modernos no solo son incomprensibles para los romanos, sino potencialmente peligrosos para sus poseedores si son acusados de practicar artes oscuras. La vulnerabilidad económica los expone inmediatamente a estafas. Un cambista ofrece a Ana intercambiar una moneda de oro moderna que ella guardaba como recuerdo de un viaje por sestercios. Le da una cantidad muy inferior a su valor real en metal, pero ella no tiene forma de saberlo. Más tarde, cuando intenta comprar comida, descubre que le han dado monedas falsificadas mezcladas con auténticas, una práctica común entre los cambistas deshonestos que se aprovechaban de los forasteros. Sin documentos, referencias ni habilidades reconocibles para la economía romana, las opciones laborales para nuestros protagonistas son extremadamente limitadas. Los trabajos no cualificados, cargadores en el puerto, ayudantes en las termas, recogedores de excrementos para las curtidurías, requerían conexiones previas y estaban controlados por gremios cerrados. Helena, a pesar de ser médica, no puede ejercer.
La medicina romana funcionaba bajo un sistema de aprendizaje y reputación personal, y los médicos extranjeros, especialmente mujeres, enfrentaban una enorme desconfianza. Al final del primer día, agotados y hambrientos, comprenden que en la economía romana, sin capital inicial ni conexiones sociales, están condenados a la indigencia o a trabajos cercanos a la esclavitud. Con el anochecer llega un nuevo problema crítico: ¿dónde dormir? Las calles de Roma se tornan extremadamente peligrosas tras la puesta del sol. La ciudad, a diferencia de nuestras metrópolis modernas, quedaba sumida en una oscuridad casi total, apenas rota por alguna lámpara de aceite ocasional en las ventanas. Esta oscuridad era el dominio de ladrones, asesinos y bandas organizadas que controlaban diferentes barrios. Las opciones de alojamiento para los romanos comunes eran las insulae, edificios de apartamentos de varios pisos que podían alcanzar hasta 7 plantas en la época imperial. Construidas principalmente de madera, ladrillo y hormigón romano, estas estructuras eran propensas a derrumbarse o incendiarse. Las plantas superiores, más baratas por ser más peligrosas, no había agua corriente arriba y en caso de incendio eran trampas mortales. Costaban entre 1.000 y 2.000 sestercios anuales. Sin dinero ni garantes, nuestros protagonistas no pueden acceder ni siquiera a estas precarias viviendas. Ana propone dormir en algún templo, sabiendo que algunos ofrecían refugio a los viajeros, pero pronto descubren otra realidad romana. Muchos espacios públicos estaban controlados por collegia, asociaciones profesionales o bandas que cobraban protección a quienes querían usarlos. Al intentar refugiarse en el pórtico de un templo, son ahuyentados violentamente por hombres que claramente controlan la zona. Este territorio pertenece a los azules, les grita uno, refiriéndose a una de las facciones del circo que también funcionaban como redes clientelares y bandas urbanas. La inseguridad nocturna era tal que el mismo emperador Augusto había creado los vigiles, una fuerza que combinaba funciones de bomberos y guardia nocturna. Sin embargo, su presencia era escasa y su principal preocupación eran los incendios, no proteger a los transeúntes, especialmente si eran extranjeros sin derechos. Durante su primera noche, mientras se refugian en un callejón, nuestros viajeros presencian como un grupo de jóvenes patricios ebrios ataca a un transeúnte solo por diversión. Los vigiles pasan sin intervenir, ilustrando la brutal realidad de la justicia romana. Está diseñada para proteger la propiedad y el orden, no la vida de los individuos comunes. Al final, exhaustos y aterrorizados, encuentran refugio en un rincón, alejado del campo de Marte, donde numerosos indigentes se agrupan para pasar la noche. El hedor a orina, excrementos y miseria humana es insoportable, pero es su única opción. A su alrededor, personas que claramente sufren diversas enfermedades, tosen y se quejan. Una noche aquí, piensa Elena, y estaremos expuestos a media docena de patógenos para los que nuestro sistema inmunológico moderno no está preparado, pero no tienen alternativa. Al tercer día, Marco desarrolla una fiebre. Su cuerpo, debilitado por la desnutrición, el estrés y el trabajo físico extenuante, ha sucumbido a alguna de las innumerables enfermedades que prosperaban en la Roma antigua. Elena examina su piel, ahora cubierta por una erupción rojiza. Podría ser tifus, fiebre tifoidea o quizás una forma de disentería, piensa, frustrada por no poder realizar un diagnóstico adecuado sin equipamiento moderno. Las enfermedades infecciosas eran los grandes asesinos de la antigüedad. La malaria era endémica en las zonas pantanosas cercanas a Roma, y múltiples epidemias de viruela, sarampión
y posiblemente tifus asolaron el imperio a lo largo de su historia. La plaga antonina, posiblemente viruela o sarampión, que estalló en el 165 d.C. y duró hasta el 180 d.C., mató a aproximadamente un cuarto de los infectados y causó millones de muertes en todo el imperio. Contra estas amenazas, el sistema inmunológico de nuestros viajeros temporales estaba peligrosamente indefenso. Ana busca desesperadamente ayuda médica para Marco. La medicina romana combinaba algunas prácticas empíricas efectivas con abundante superstición y tratamientos inútiles o directamente perjudiciales. Los médicos más respetados habían estudiado la tradición hipocrática griega, basada en la teoría de los 4 humores: sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. El desequilibrio de estos humores supuestamente causaba las enfermedades, y los tratamientos buscaban restaurar el equilibrio mediante dietas específicas, purgas, vómitos inducidos y, notoriamente, sangrías. Helena finalmente encuentra una clínica, taberna médica, donde un médico griego acepta examinar a Marco a cambio de que ella trabaje como asistente. El diagnóstico es un exceso de sangre que ha causado fiebre y el tratamiento prescrito es una sangría. Helena sabe que esto solo debilitará más a Marco, pero no tiene autoridad para contradecir al médico. Observa con impotencia cómo utilizan ventosas y realizan pequeñas incisiones para extraer la preciada sangre que Marco no puede permitirse perder en su estado. Los romanos ricos tenían acceso a médicos personales, a menudo esclavos griegos, educados, y podían permitirse medicamentos complejos como la teriaca, una mezcla de docenas de ingredientes que supuestamente servía como antídoto universal. Pero para los pobres, como nuestros protagonistas, la medicina era básica, peligrosa y frecuentemente inaccesible. Mientras cuida a Marco durante su fiebre, Helena reflexiona amargamente sobre cómo enfermedades completamente tratables en el siglo XXI son potencialmente mortales aquí, y cómo su conocimiento médico avanzado resulta casi inútil sin la infraestructura, medicamentos y tecnología que lo respaldan en su época. Tras una semana en Roma, Ana ha contraído una infección ocular, probablemente tracoma, una enfermedad común en la antigüedad causada por agua contaminada. La paradoja es que Roma presumía de tener el mejor sistema de suministro de agua del mundo antiguo, con sus majestuosos acueductos transportando millones de litros diariamente. Pero este sistema, maravilla de la ingeniería como era, escondía peligros mortales que nuestros viajeros están descubriendo dolorosamente. Los acueductos romanos eran efectivamente obras maestras de ingeniería civil. Utilizando solo la gravedad, transportaban agua desde manantiales a decenas de kilómetros de distancia. El problema radicaba en lo que ocurría después. El agua llegaba a Roma relativamente limpia, pero se almacenaba en cisternas y se distribuía a través de tuberías de plomo, plumbum en latín, de donde deriva plomería. Este plomo se disolvía lentamente en el agua, especialmente si ésta era ácida. Los romanos notaban que el agua tenía un sabor más dulce después de pasar por estas tuberías, sin saber que ese sabor era el venenoso plomo. Helena observa con preocupación cómo Marco, aún debilitado por su reciente enfermedad, bebe ávidamente de una fuente pública. Cada vaso de agua que bebemos aquí contiene niveles de plomo que en nuestra época estarían muy por encima de lo permitido legalmente, piensa. Los efectos no son inmediatos, pero sabe que la exposición crónica causa desde problemas cognitivos hasta daño renal y cardiovascular. Los estudios modernos en esqueletos romanos han revelado niveles de plomo hasta 100 veces superiores a los de los cuerpos prerromanos. Las letrinas públicas
otro avance romano, representan otro foco de infecciones. Helena y Ana acuden a unas termas donde, pagando una módica cantidad, pueden utilizarlas. Las letrinas romanas consistían típicamente en un banco de piedra con agujeros dispuestos en fila, sin separaciones para la privacidad, bajo los cuales corría agua constantemente para llevarse los desechos. La ausencia de papel higiénico se suplía con una esponja atada a un palo, xylospongium, que se enjuagaba en un canal de agua corriente después de cada uso y se compartía entre todos los usuarios. Al ver esto, Helena casi prefiere la alternativa de defecar en un callejón. Las famosas termas romanas, idealizadas como espacios de limpieza e higiene, eran en realidad incubadoras perfectas para enfermedades infecciosas. El agua de las diferentes piscinas, frigidarium, tepidarium y caldarium, se cambiaba con poca frecuencia, y la temperatura cálida del tepidarium, piscina tibia, era ideal para el crecimiento bacteriano. Personas con todo tipo de enfermedades acudían a las termas creyendo en sus propiedades curativas, creando un caldo de cultivo de patógenos. El emperador Marco Aurelio, siguiendo el consejo de su médico Galeno, evitaba las termas públicas precisamente por este motivo. A pesar de estos problemas, las estadísticas históricas sugieren que la higiene urbana romana era superior a la de las ciudades europeas medievales o incluso de inicios de la era industrial. El sistema de cloacas, encabezado por la Cloaca Máxima, evacuaba aguas residuales al Tíber y existían regulaciones sobre la eliminación de basuras. Pero para nuestros viajeros temporales, acostumbrados a los modernos estándares de higiene del siglo XXI, cada día en Roma supone una nueva exposición a patógenos contra los que tienen poca resistencia natural. En casa, comenta Helena con 1900 amarga ironía, nos preocupamos por los gérmenes en los teléfonos móviles. Aquí, cada superficie que tocamos es un peligro potencial para nuestra salud. Helena había leído sobre los acueductos romanos en decenas de libros. Obras maestras de la ingeniería, repetían todos. Así que cuando finalmente pudo ver uno en funcionamiento, no como ruina, sino como estructura viva, no pudo evitar sentir admiración. El agua corría abundante por los canales elevados que alimentaban a la ciudad. Un logro extraordinario para una civilización sin bombas eléctricas ni tecnología moderna. Sin embargo, bastaron pocos días en Roma para que Helena descubriera la otra cara de este sistema. El agua, que los romanos tanto celebraban, transportaba sedimentos, algas y, en muchos tramos, contaminación de materia orgánica. Los depósitos de plomo, donde se almacenaba, envenenaban silenciosamente a la población. Los acueductos, maravillas innegables, eran también conductos de enfermedad en una época sin conocimientos sobre microorganismos patógenos. Las letrinas públicas, otro elemento que Helena había estudiado como avance de la civilización romana, resultaron ser una experiencia traumática. Filas de asientos de piedra sin separación ni privacidad donde decenas de personas hacían sus necesidades simultáneamente. Lo peor no era la humillación, sino el constante hedor y los riesgos sanitarios. Una esponja compartida atada a un palo servía como papel higiénico comunitario, sumergida periódicamente en un canal de agua corriente que no hacía más que extender bacterias y parásitos intestinales. Las famosas termas romanas, espacios de socialización y limpieza, mostraron a Helena otra terrible paradoja. Mientras los romanos acudían para purificarse, los enormes estanques de agua caliente rara vez se cambiaban por completo. El resultado, un caldo de cultivo perfecto para hongos, bacterias y parásitos.
Elena observó con horror cómo personas con enfermedades cutáneas evidentes compartían las mismas aguas que una madre con su bebé, o cómo las heridas abiertas se exponían al mismo líquido donde otros habían estado minutos antes. Una simple comparación lo decía todo. Mientras en el siglo XXI Elena tenía acceso a agua potable, jabón antibacterial y tratamientos de purificación avanzados, aquí se encontraba bebiendo agua contaminada y lavándose en piscinas comunales donde flotaban células muertas de piel, aceites usados y fluidos corporales de desconocidos. La limpieza romana no era más que una ilusión peligrosa que cobraba miles de vidas cada año. Este vino es delicioso, ¿verdad? Tiene un sabor dulce muy particular, comentó un comerciante a Elena mientras le ofrecía una copa en el mercado. Ella bebió un sorbo y notó efectivamente ese sabor dulzón. Días después, mientras observaba la preparación del vino en una taberna, descubrió con horror la razón. Los romanos añadían un jarabe llamado sapa o de frutum para endulzar y conservar el vino. Lo que Elena sabía, y los romanos ignoraban, era que este jarabe se preparaba hirviendo mosto en ollas de plomo, creando acetato de plomo, un edulcorante altamente tóxico. El plomo estaba por todas partes. Las tuberías que transportaban el agua potable, las ollas y sartenes donde se cocinaban los alimentos, los utensilios para comer, incluso los cosméticos que las mujeres aplicaban en sus rostros. Elena comenzó a notar los síntomas entre los habitantes: dolores de cabeza persistentes, problemas digestivos, irritabilidad extrema, debilidad muscular, todos signos del envenenamiento crónico por plomo que los romanos atribuían a maldiciones, malos aires o caprichos de los dioses. Un día, Elena visitó la casa de un patricio adinerado. Las paredes estaban decoradas con hermosos pigmentos brillantes, muchos de ellos derivados del plomo. Los niños de la casa jugaban tocando estas paredes, llevándose después las manos a la boca. Los esclavos cocinaban en recipientes de plomo. El agua que bebían había viajado por tuberías del mismo material. Todo esto mientras el dueño de la casa se quejaba de unos extraños dolores en las articulaciones que ningún médico lograba curar. Los efectos del envenenamiento por plomo eran acumulativos y devastadores. Elena podía identificar a los afectados crónicos: temblores en las manos, encías azuladas, problemas de memoria, cambios de personalidad. Hasta los poderosos emperadores mostraban señales de saturnismo, como se conocería siglos después. A esta intoxicación, cuántas decisiones políticas desastrosas, cuántas guerras innecesarias, cuántos actos de crueldad inexplicable habían sido consecuencia de cerebros dañados por este metal. Según los datos que Elena recordaba de sus estudios, los esqueletos exhumados de cementerios romanos mostraban niveles de plomo hasta 100 veces superiores a los considerados seguros en el siglo XXI. Una muerte silenciosa envenenaba a toda la civilización día tras día, sorbo tras sorbo, sin que nadie pudiera siquiera imaginar la causa. Y ella no podía hacer nada más que evitar, en la medida de lo posible, los alimentos y bebidas con ese característico sabor dulce que delataba la presencia del mortífero metal. La noche caía sobre Roma, y con ella llegaba el verdadero terror urbano. Elena se apresuró por las calles estrechas intentando regresar a su habitación alquilada. A diferencia de las avenidas amplias y rectas como la Vía Apia que tanto aparecían en los libros de historia, el verdadero tejido urbano de Roma era un laberinto de callejones angostos. Algunos tan estrechos que apenas podían pasar 2 personas a la vez, muchos sin salida, la mayoría sin nombre ni señalización, sin iluminación pública adecuada,
Apenas algunas antorchas espaciadas y las lámparas de aceite que algunos comerciantes dejaban en sus ventanas. La oscuridad se tragaba la ciudad entera. Elena caminaba pegada a las paredes de edificios de hasta 7 pisos, las famosas insulae, construidas precariamente con materiales baratos y técnicas cuestionables. Más de una vez había presenciado el derrumbe parcial de alguno de estos edificios, sepultando a docenas de inquilinos en cuestión de segundos. Un grito de auxilio resonó a pocos metros. Elena se detuvo, dudando si ayudar o esconderse. Los vigiles, lo más cercano a una fuerza policial que tenía Roma, eran principalmente bomberos, no protectores ciudadanos. Su presencia era escasa y su eficacia cuestionable. Las bandas organizadas, los collegia, controlaban barrios enteros donde ni siquiera los guardias pretorianos se atrevían a entrar después del atardecer. La justicia en estas calles la impartían ellos, no la ley romana. ¡Fuego! ¡Fuego! El grito que todo romano temía más que a la guerra o la enfermedad se escuchó a pocas manzanas. Elena sabía bien lo que significaba. En una ciudad construida principalmente de madera, con cocinas abiertas en apartamentos hacinados y lámparas de aceite como única iluminación, los incendios eran tan comunes como inevitables y se propagaban con velocidad aterradora. El gran incendio bajo Nerón no había sido una anomalía, sino simplemente el más devastador de los cientos que asolaban la ciudad constantemente. Elena finalmente alcanzó su ínsula y subió los peligrosos escalones de madera hasta su habitación. En el tercer piso, mientras aseguraba la precaria puerta con una tranca, reflexionó sobre la ironía. La misma Roma, cuyos edificios públicos habían resistido milenios hasta convertirse en ruinas turísticas en su época, era también una trampa mortal urbana para la mayoría de sus habitantes. La majestuosidad del Foro y el Coliseo ocultaba una realidad de calles inseguras, edificios inestables, violencia nocturna e incendios frecuentes que convertían el simple acto de dormir en un juego de ruleta rusa. Elena había evitado problemas durante meses, pero un desafortunado malentendido en el mercado la llevó directamente ante la justicia romana. Como extranjera sin ciudadanía, sin derechos reconocibles y sin patrono que la defendiera, se enfrentaba ahora a un sistema judicial que poco tenía que ver con los elevados principios jurídicos que se estudiarían durante siglos. El juicio fue una farsa que apenas duró minutos. Sin abogado defensor, sin derecho a presentar testigos, sin siquiera entender completamente los cargos en un latín judicial lleno de tecnicismos. El magistrado, claramente impacientado por tener que ocuparse de una extranjera sin estatus, apenas levantó la vista de sus tablillas mientras dictaba sentencia culpable. El castigo, flagelación pública seguida de encarcelamiento. La cárcel mamertina no era un lugar de rehabilitación ni siquiera de castigo prolongado como en el sistema penitenciario moderno. Era un limbo de horror, un pozo donde los prisioneros esperaban su castigo final o el capricho de algún funcionario que decidiera su destino. No había camas, apenas comida, y la mayoría moría por enfermedad antes de cumplir sus sentencias. Elena comprendió rápidamente que las cárceles romanas no buscaban reformar al criminal, sino quebrar completamente su espíritu y humanidad. Los gritos de los torturados resonaban día y noche. Roma se enorgullecía de sus castigos ejemplares. Elena presenció ejecuciones públicas por delitos que en su época apenas merecerían una multa. Vio cuerpos crucificados a lo largo de las carreteras, ladrones con las manos amputadas, deudores vendidos como esclavos. La crueldad no era un accidente del sistema judicial romano, sino su esencia misma, diseñada para inspirar terror y sumisión.
Marco observaba fascinado el desfile de la legión entrando victoriosa en Roma. Estandartes ondeando, armaduras relucientes, rostros curtidos por el sol y las batallas. Desde niño, había admirado a los legionarios romanos en películas y videojuegos. Ahora, tras meses de hambre y humillaciones como extranjero sin derechos, veía en ellos una posible salida. La realidad del reclutamiento fue el primer golpe contra sus fantasías. Como no ciudadano, Marco no podía unirse a las legiones propiamente dichas. Ese era un privilegio reservado a los ciudadanos romanos. Su única opción eran los auxiliares, tropas de apoyo formadas por bárbaros que servían durante 25 años con la promesa de obtener la ciudadanía al final de su servicio, si sobrevivían. El centurión de reclutamiento apenas lo miró, mientras comprobaba sus músculos, dientes y reflejos. «Demasiado delgado», murmuró, «pero servirás para las filas traseras. Quizás dures lo suficiente para aprender a luchar». El entrenamiento resultó ser una tortura diaria para un cuerpo acostumbrado a la comodidad del siglo XXI. Marchas forzadas de 30 kilómetros cargando 30 kilos de equipo. Ejercicios de combate, con espadas y escudos de madera pero de peso real, que dejaban moretones y huesos rotos. La disciplina se mantenía mediante castigos brutales, flagelaciones públicas para errores menores, decimatio, ejecución de 1 de cada 10 hombres elegidos, al azar para unidades que mostraran cobardía. Marco vio morir a varios reclutas durante el entrenamiento, algunos por agotamiento, otros por infecciones en heridas menores. Cuando finalmente marchó a su primera campaña, las estadísticas que recordaba de sus estudios históricos lo atormentaban. De cada 100 auxiliares que iniciaban el servicio, menos de 30 completaban los 25 años para recibir la ciudadanía. Las causas de muerte eran variadas: enfermedades contagiosas que arrasaban los campamentos hacinados, heridas de batalla que se infectaban, emboscadas enemigas, accidentes durante la construcción de fortificaciones, e incluso ejecuciones por indisciplina o por estar en la unidad equivocada cuando un general decidía hacer un ejemplo. Después de 3 años de servicio, Marco había sobrevivido a 2 batallas campales, una emboscada y una epidemia de disentería que diezmó su cohorte. Tenía cicatrices en ambos brazos, una pierna que nunca sanó correctamente y pesadillas recurrentes. Por las noches, mientras contemplaba las estrellas tan brillantes sin contaminación lumínica, se preguntaba si valdría la pena sobrevivir 22 años más para obtener un documento que lo acreditara como ciudadano romano. La legión ofrecía comida regular, un propósito y cierta seguridad, pero el precio era tan alto que muchos, como él, comenzaban a considerar la deserción a pesar del castigo de crucifixión que conllevaba. «Ave César, los que van a morir te saludan». El famoso saludo resonaba en el anfiteatro mientras Marco, desde las gradas, observaba a los hombres que habían elegido, o a los que habían obligado a elegir, el camino del gladiador. Había conocido a uno de ellos meses atrás, Tiberio, un exladrón que prefirió la arena a las minas, convencido de que su fuerza y agilidad le darían una oportunidad de sobrevivir e incluso ganar fama y fortuna. La realidad de los gladiadores distaba mucho de las representaciones hollywoodienses. Marco había aprendido que, contrariamente a la creencia popular, la mayoría de los combates no eran a muerte. Los gladiadores representaban una inversión costosa para sus lanistas, dueños, entrenamiento, alimentación especializada, cuidados, médicos. No tenía sentido económico matarlos en cada espectáculo. Sin embargo, esto no hacía la vida del gladiador menos brutal. Las lesiones permanentes eran inevitables,
dedos amputados, huesos mal soldados, cicatrices deformantes, traumatismos craneales que causaban daño cerebral acumulativo. La rutina de un gladiador profesional era estricta y deshumanizante. Encerrados en lúdices, escuelas de gladiadores, que funcionaban como prisiones de lujo, seguían dietas ricas en carbohidratos para desarrollar una capa de grasa que protegiera los órganos vitales durante los combates. Su entrenamiento era tan intenso como específico según su categoría: Thraex, Murmillo, Retiarius, Secutor. Cada tipo de gladiador tenía armas, armaduras y técnicas propias, creando un sistema de combate casi coreografiado para maximizar el espectáculo. Tiberio había sobrevivido 3 años, una hazaña considerable. Los 2 primeros años son los peores, le confesó a Marco durante una visita. Si sobrevives a 10 combates, comienzas a ganar valor. Los patrocinadores apuestan más por ti. El público te reconoce. Algunos llegan a comprar su libertad tras años de victorias. Lo que no mencionó, pero Marco podía ver, eran las consecuencias. La mano derecha deformada por múltiples fracturas, la cojera permanente, las migrañas constantes por los golpes en la cabeza. El gladiador más famoso de la época, un veterano de 15 años invicto en más de 50 combates, apenas podía hablar coherentemente debido al daño cerebral acumulado. Cuando 6 meses después Marco supo que Tiberio había muerto, no fue en un glorioso combate como los que mostraban las películas. Una simple infección en una herida del muslo, aparentemente menor, se había extendido hasta causar gangrena. Sin antibióticos efectivos, el destino de muchos gladiadores no era morir por la espada, sino por las complicaciones posteriores. La fama, las mujeres admiradoras, los regalos de patrocinadores adinerados, todo eso existía, pero el precio era demasiado alto. Como alternativa para sobrevivir en Roma, ser gladiador ofrecía una vida corta con momentos de gloria efímera, seguidos de dolor constante y casi siempre una muerte temprana y olvidable. A pesar de todo lo que había visto y experimentado, Marco sabía que había tenido suerte. La mayoría de los extranjeros, sin recursos ni contactos en Roma, terminaban de una u otra forma en la esclavitud. Ana, otra viajera temporal, con quien había hecho amistad, no había corrido la misma suerte que él. Educadora infantil en su vida anterior, ahora era parte del personal doméstico de una familia patricia. Existen muchos caminos hacia la esclavitud, pero muy pocos para salir de ella, le explicó Ana durante un breve encuentro en el mercado, mientras acompañaba a su domina a comprar telas. Las deudas impagables eran una ruta común. En una sociedad sin seguridad social ni protecciones laborales, bastar un accidente, una enfermedad o simplemente un periodo sin trabajo para verse obligado a vender la propia libertad. Otros eran esclavizados como castigo por delitos o capturados en territorios conquistados. Los niños nacidos de madres esclavas heredaban automáticamente la condición. La vida de un esclavo dependía enteramente de su función y de la personalidad de su amo. Ana había tenido relativa suerte. Como esclava doméstica urbana, tenía techo, comida regular y un trabajo físicamente menos exigente que los enviados a minas o plantaciones. Se encargaba de cuidar a los niños de la familia, enseñándoles incluso algunas palabras en inglés, que hacían gracia a sus padres. Mi valor está en mi mente, no en mi cuerpo, explicaba. Eso me protege de ciertos abusos, pero no de todos. Las marcas en sus muñecas revelaban los castigos por errores menores, atada a un poste y azotada por quemar accidentalmente una túnica al plancharla. Los esclavos rurales y mineros vivían realidades mucho más duras.
trabajando desde el amanecer hasta el anochecer, con alimentación apenas suficiente para mantenerse en pie, alojados en barracones infestados de parásitos. Su esperanza de vida rara vez superaba los 30 años. Marco había visto a estos esclavos en las afueras, cuerpos destruidos por el trabajo excesivo, miradas vacías, espíritus quebrados. Las célebres revueltas de esclavos, como la de Espartaco, eran excepcionales precisamente porque el sistema estaba diseñado para prevenir cualquier atisbo de rebelión mediante terror constante y división entre los propios esclavos. La manumisión, liberación de un esclavo, existía, pero era más una herramienta de control que una verdadera esperanza. «Te mantienen obediente con la promesa de libertad», comentó Ana amargamente. «Mi amo ha insinuado que podría liberarme cuando sus hijos crezcan, en unos 10 años. Pero he visto a otros a quienes se les prometió lo mismo morir esperando. Incluso los libertos, ex-esclavos, seguían vinculados a sus antiguos amos como clientes, con obligaciones legales hacia ellos. La libertad completa era un concepto prácticamente inalcanzable para quien hubiera caído en la esclavitud». Después de casi 2 años en Roma, Marco había llegado a una conclusión. La única forma de sobrevivir a largo plazo era abandonar la ciudad. La opción del legionario lo llevaría eventualmente a las provincias, pero bajo el yugo militar. Necesitaba una alternativa y la encontró en las historias de otros desplazados temporales que habían optado por huir hacia los márgenes del imperio. El primer desafío era simplemente salir de Roma. Sin documentos ni permiso oficial, viajar por las vías romanas implicaba riesgos constantes. Los puestos de control buscaban esclavos fugitivos, y cualquier extranjero sin explicación convincente podía ser detenido. Peor aún eran los peligros fuera de las rutas principales, bandidos que asaltaban a los viajeros solitarios, lobos y osos que aún poblaban los bosques de Italia, ríos crecidos sin puentes seguros para cruzarlos. Marco decidió unirse a una caravana comercial como ayudante, ofreciendo trabajo a cambio de protección durante el viaje. Su destino, Hispania, una provincia lo suficientemente romanizada para tener comodidades básicas, pero lo bastante remota para que las autoridades ejercieran un control menos estricto. Durante el trayecto de 3 meses, enfrentó tormentas que arruinaron parte de la mercancía, un asalto de bandidos que costó la vida a 2 mercaderes y una fiebre que casi acaba con él en los pasos montañosos. La vida rural en las provincias resultó ser una mezcla de dureza física y libertad relativa. Como ayudante en una villa agrícola, Marco trabajaba desde el amanecer en los campos, pero al menos comía regularmente y dormía bajo techo. Los conocimientos básicos de agronomía que recordaba de sus estudios le permitieron ganarse cierto respeto entre los campesinos locales. Técnicas simples de rotación de cultivos o selección de semillas que para él eran obvias, pero que aquí parecían innovadoras. Lentamente construyó una nueva identidad como griego, con conocimientos útiles. La verdadera ventaja de las provincias era la mezcla cultural. En las fronteras del imperio, Roma imponía su ley, pero toleraba costumbres y tradiciones locales. Marco encontró comunidades de comerciantes sirios, judíos, galos y britanos, todos adaptándose al dominio romano mientras mantenían aspectos de sus identidades. Entre estos extranjeros integrados, un recién llegado con acento extraño y costumbres peculiares llamaba menos la atención que en la propia Roma. Con el tiempo, Marco estableció una red de contactos. Otros expatriados, comerciantes que viajaban regularmente entre provincias, incluso algunos funcionarios romanos de menor rango corruptibles con pequeños regalos.
Esta comunidad informal de outsiders funcionaba como sistema de apoyo mutuo, intercambiando información sobre oportunidades laborales, advertencias sobre redadas de esclavistas o inspecciones fiscales, y el tipo de conocimiento práctico que ningún manual histórico podría proporcionar. No era una vida fácil ni cómoda según los estándares del siglo XXI, pero entre todas las opciones disponibles para un viajero temporal atrapado en la Roma antigua, quizás representaba el mejor compromiso entre supervivencia física y preservación de la dignidad humana. Tras 3 años en el pasado, Ana todavía se despertaba algunas mañanas olvidando momentáneamente dónde y cuándo estaba. El choque más profundo para ella no había sido la falta de electricidad o de medicina moderna, sino la omnipresencia de la religión en cada aspecto de la vida romana. Como profesora de historia en el siglo XXI, conocía teóricamente los rituales y creencias romanas, pero vivirlos era una experiencia completamente diferente. Cada comida comenzaba con una libación a los dioses lares. Cada cruce de calles tenía su pequeño altar. Cada decisión importante requería consultar auspicios. La familia patricia, para la que trabajaba como esclava doméstica, realizaba sacrificios animales regularmente en el atrio de la casa, y Ana debía participar en rituales que encontraba primitivos y perturbadores. Su reacción inicial de disgusto había provocado sospechas y castigos. Había aprendido a mantener un rostro impasible mientras la sangre de un cordero se derramaba sobre un altar a Júpiter, aunque por dentro seguía horrorizada. El concepto mismo de la piedad romana, religio, era fundamentalmente distinto de la religiosidad que Ana conocía. No se trataba de fe personal, sino de obligación cívica. Los dioses no eran entidades amorosas, sino fuerzas a aplacar mediante rituales precisos. Un simple error en la pronunciación de una plegaria podía invalidar toda una ceremonia. Ana había presenciado ejecuciones por impiedad que en su época apenas constituirían una falta de respeto. Un joven que había entrado accidentalmente a un templo en días prohibidos. Una mujer que había criticado públicamente a un sacerdote. La blasfemia no era cuestión de opinión, sino un crimen capital que ponía en peligro a toda la comunidad. Más allá de lo religioso, los valores fundamentales de la sociedad romana resultaban alienantes. La crueldad no solo era tolerada, sino celebrada como virtud cuando se dirigía a enemigos o inferiores. La compasión, especialmente hacia extraños, era vista como debilidad. El concepto de dignidad humana universal simplemente no existía. Ana observaba cómo los niños a su cargo eran educados para aplaudir la violencia en el circo y para tratar a esclavos como objetos. Su intento de inculcarles sutilmente valores más humanitarios le había valido una severa reprimenda del pater familias. No queremos que nuestros hijos crezcan débiles e inútiles. Para una mujer moderna, la posición femenina en la sociedad romana representaba otra alienación constante. Ana, con educación universitaria y vida profesional independiente, había sido reducida a una posición donde su opinión carecía de valor legal. Veía a las mujeres romanas, incluso las de clase alta, completamente sometidas a la autoridad masculina, pasando de la tutela del padre a la del esposo sin período de independencia. Sus intentos de mantener su identidad como persona autónoma chocaban constantemente con un sistema que simplemente no contemplaba tal concepto para una mujer, y menos para una esclava. Lo peor no es lo que te hacen a ti, confesó Marco durante uno de los raros encuentros con Helena y Ana, sino lo que ves hacer a otros y no puedes evitar. Los tres compartían una carga invisible para los romanos que los rodeaban: la conciencia
histórica, el conocimiento de que muchas prácticas cotidianas que debían aceptar como normales serían consideradas atrocidades en su tiempo original. Elena había desarrollado lo que llamaba anestesia emocional selectiva para sobrevivir psicológicamente. Después de presenciar su primera crucifixión en la Vía Apia, un castigo brutal donde las víctimas podían agonizar durante días, había sufrido pesadillas durante semanas. Ahora, años después, pasaba junto a los cuerpos crucificados, con la mirada baja, bloqueando conscientemente las imágenes y los gemidos. Si me permito sentir plenamente el horror cada vez, terminaría enloqueciendo, explicaba. Tengo que guardar mi empatía para situaciones donde realmente pueda ayudar. El aislamiento social profundizaba el trauma. Ninguno de los tres podía compartir abiertamente su verdadera identidad o conocimientos. Cada conversación requería un cuidadoso filtrado para no revelar referencias o conceptos imposibles para la época. Con el tiempo, esta constante autovigilancia había creado una sensación de fragmentación interna. A veces ya no sé quién soy realmente, confesó Ana. La persona que fui está enterrada tan profundo que temo olvidarla por completo. Los efectos del trauma continuo se manifestaban físicamente: insomnio crónico, sobresaltos ante ruidos repentinos, problemas digestivos por estrés constante. Marco había desarrollado un tic nervioso en el ojo izquierdo que empeoraba en situaciones de tensión. Elena sufría episodios recurrentes de lo que en su tiempo llamarían ataques de pánico. Sin acceso a terapia psicológica moderna, cada uno había desarrollado sus propios mecanismos de afrontamiento, algunos más saludables que otros. Marco encontraba refugio en el vino más frecuentemente de lo que le gustaría admitir. Ana escribía diarios que luego quemaba por seguridad, un acto terapéutico, pero también una dolorosa metáfora de la imposibilidad de preservar su verdadero yo. Quizás lo más devastador era lo que Elena denominaba el síndrome del viajero del tiempo, la angustia de conocer eventos históricos futuros sin poder intervenir. Sabía que vendría la caída del imperio, las invasiones bárbaras, la Edad Media. Conocía remedios básicos para enfermedades que aquí mataban a miles, pero cualquier intento de compartir este conocimiento la expondría como bruja o loca. Es como ver a alguien caminando hacia un precipicio en la oscuridad y no poder gritar para advertirle, explicaba. La impotencia ante el curso ineludible de la historia generaba una desesperanza existencial profunda que ninguno había experimentado en su vida anterior. Lo irónico es que soy ingeniero, comentó Marco amargamente mientras intentaba encender un fuego con pedernal y yesca bajo la lluvia. Podría explicarte cómo funciona un microprocesador, pero aquí no puedo ni mantenerme seco. Esta paradoja atormentaba a los tres viajeros. Poseían conocimientos avanzados en ciencias, medicina, ingeniería y humanidades que serían revolucionarios para la época, pero carecían de las habilidades básicas que cualquier niño romano aprendía desde la infancia. Elena había sido médica en su tiempo original. Durante una epidemia de lo que reconoció como tifus, intentó implementar medidas básicas de higiene y cuarentena. Sus sugerencias de hervir el agua y aislar a los enfermos fueron ignoradas o malinterpretadas como rituales de purificación. Sin microscopios para mostrar los gérmenes, sin antibióticos para demostrar curas efectivas, su conocimiento médico avanzado resultaba prácticamente inútil. Mientras tanto, desconocía las propiedades de las plantas medicinales locales que las curanderas romanas utilizaban efectivamente para tratar dolencias menores. Las lagunas tecnológicas creaban situaciones frustrantes y a veces peligrosas. Ana sabía teóricamente cómo funcionaba la agricultura,
pero nunca había plantado nada personalmente. Marco podía explicar los principios de la metalurgia, pero no sabía forjar un simple clavo. Elena comprendía la importancia de la asepsia en procedimientos médicos, pero sin guantes esterilizados ni antisépticos comerciales. Debía improvisar con los limitados recursos disponibles. En ocasiones, la tentación de revelar conocimientos avanzados era casi irresistible. Marco había diseñado mentalmente mejoras simples para sistemas de regadío que podrían aumentar significativamente los rendimientos agrícolas. Elena había considerado introducir conceptos básicos de microbiología, presentándolos como intuiciones o sueños proféticos. Ana, trabajando con niños, podía incorporar sutilmente métodos pedagógicos modernos sin levantar sospechas. Pero todos enfrentaban el mismo dilema ético. ¿Tenían derecho a alterar el curso de la historia? ¿Qué consecuencias imprevistas tendría cualquier innovación que introdujeran? El conocimiento del futuro también generaba dilemas morales imposibles. Elena sabía que la práctica romana de exponer a los bebés no deseados, abandonarlos para que murieran o fueran recogidos como esclavos, eventualmente sería considerada infanticidio. Debía intentar salvar a cada bebé que veía abandonado, arriesgando su propia seguridad, o aceptar que una sola persona no podía cambiar las normas culturales de toda una civilización. Estas preguntas sin respuesta correcta erosionaban su sentido de integridad moral día tras día, creando una culpa constante independientemente de sus decisiones.